En nuestro módulo Osmosis Jones, todo tu cuerpo necesita un héroe, hablaremos en este video acerca de la respuesta inmune adaptativa para cumplir con los objetivos de aprendizaje que tienen que ver con comprender la respuesta inmune a través de su clasificación, las características de cada tipo de respuesta, sus componentes, fases de activación y mecanismos efectores para aplicar el conocimiento y entender la importancia del sistema inmune en los procesos de salud y enfermedad. En este video entonces nos centraremos en la respuesta inmune adaptativa, la cual está a cargo de los linfocitos T y los linfocitos B, que son células que encontramos en los órganos linfoides secundarios y que únicamente se van a activar en presencia del microorganismo. Por lo tanto, podríamos decir que es nuestra segunda línea de defensa, que además es muy específica, diversa, especializada, cuenta con mecanismos de memoria y además debe cumplir con la característica de no reactividad a lo propio y de contención y homeostasis al final de la respuesta. Recordemos que esta respuesta se divide en respuesta inmune humoral y respuesta inmune celular. Vamos a iniciar hablando acerca de la respuesta inmune humoral, la cual está a cargo de los linfocitos B, cuya función principal es la secreción de anticuerpos. El linfocito B es una célula que se origina y madura en la médula ósea. La maduración de esta célula implica que sea capaz de expresar un receptor funcional, un receptor que pueda reconocer los antígenos y que sea altamente específico y haga todas las recombinaciones somáticas que se requieran, pero además un receptor que tolere lo propio. Por lo tanto, en el proceso de maduración a la célula se le presentan antígenos propios y se le enseña a tolerarlos, de tal manera que únicamente maduran las células que han logrado cumplir con ese proceso de tolerancia a lo propio. Aquellas que no toleren estos antígenos propios van a hacer apoptosis. Y como vemos en cada uno de los estadios de maduración, hay diferentes puntos de control, lo que garantiza que definitivamente maduren las células que sean autotolerantes. Decimos que la función principal de estas células es secretar anticuerpos. Hablemos un poco acerca de qué es un anticuerpo. Los anticuerpos son proteínas que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, específicamente son glicoproteínas. Y los anticuerpos se caracterizan porque tienen estas estructuras que son dominios tipo inmunoglobulina, cuya estructura principal es en hojas plegadas beta, estabilizadas por unos puentes disulfuro. Entonces vemos estos loops que encontramos aquí, que son la estructura tipo dominios. Encontramos entonces que los anticuerpos tienen una forma de Y. Existen algunos que son monómeros, otros anticuerpos tienen otra configuración diferente y podemos encontrar entonces que en estas zonas que estamos señalando en la diapositiva se encuentra la zona de reconocimiento al antígeno. Encontramos dos partes principales en los anticuerpos. Encontramos esta zona superior, que son los brazos que abre la Y, y esta zona inferior. Estas ambas separadas por una estructura que se llama bisagra. La bisagra permite que estos brazos de la Y se abran o se cierren dependiendo de la localización de los antígenos. Pero además se hicieron unos experimentos con papaína y se encontraba que la papaína cortaba el anticuerpo por encima de la bisagra, generando entonces tres fracciones. Unas fracciones superiores, cuando hacíamos extinción del anticuerpo, que mantenían el reconocimiento del antígeno, y una sección inferior que no tenía que ver con el reconocimiento y que además cuando se ponía en la nevera se cristalizaba. A esa le llamaron fracción cristalizable o porción FC. Y al investigar y encontrar cuál era la función de esta fracción del anticuerpo, encontraron que es la fracción que va a ser reconocida por otras células, lo cual va a ser supremamente importante para mediar las funciones de los anticuerpos. Los anticuerpos cumplen con cuatro funciones. La primera es neutralizar. La neutralización implica reconocer al microorganismo y evitar que el microorganismo y sus toxinas puedan invadir el tejido y dañar las células. La segunda es la opsonización.
Los anticuerpos, a través de su región FAB, reconocen los antígenos de forma altamente específica y las células fagocíticas, como el macrófago, tienen receptores para la porción Fc de los anticuerpos, receptores que tienen mucha más afinidad que los receptores para PAMPs. Por lo tanto, cuando el microorganismo está opsonizado por anticuerpos, la fagocitosis es mucho mejor, más efectiva, más rápida. La tercera función es la activación del complemento por la vía clásica, y esta entonces permite que cuando el anticuerpo, a través de su porción FAB, reconoce una célula que esté infectada o alterada, o una célula bacteriana, inmediatamente activa la cascada del complemento, se van activando sus proteínas secuencialmente hasta que se forma el poro en la membrana que da lugar a la lisis del microorganismo. La cuarta función es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, o ADCC. Resulta que la célula NK tiene receptores para la porción Fc de los anticuerpos. Los anticuerpos reconocen una célula infectada o una célula tumoral a través de su porción FAB, y la célula NK es atraída reconociendo la porción Fc e induciendo citotoxicidad. Por eso decimos que aquí el anticuerpo está mediando la citotoxicidad. Entonces, aquí vemos cómo nuestro linfocito B es una célula que, una vez madura, sale de médula, se queda almacenada en los órganos linfoides secundarios. Esta célula puede reconocer de forma directa los antígenos, porque es capaz su receptor de reconocer el antígeno soluble sin necesitar presentación antigénica. A esta célula no se le presentan los antígenos, y después de que reconoce pasa a la fase de activación, donde hace expansión clonal y diferenciación. Esta célula se diferencia hacia células plasmáticas productoras de anticuerpos. La célula plasmática es una célula que es capaz de secretar los anticuerpos para que actúen y generen una respuesta específica. Existen otro tipo de células B, que son células más de la respuesta inmune innata, que se llaman las células B1B y las células B de la zona marginal del vaso. Las células B1B son linfocitos intraepiteliales que se ubican principalmente en intestinos, y las linfocitos B de la zona marginal del vaso los vamos a encontrar específicamente allí, en la zona marginal del vaso. Estas dos células son linfocitos B que no tienen receptores que se han originado por recombinación somática, sino que son receptores muy conservados, y esto da lugar a que reconozcan los antígenos de forma muy similar, digámoslo así, a la respuesta inmune innata. Mientras que las células B foliculares son nuestros linfocitos B de la respuesta inmune adaptativa, que tienen receptores altamente específicos, diversos, y que permiten entonces ejercer una adecuada función que cumple con las características de la adaptativa. Existen entonces varios tipos de anticuerpos. Decimos que la estructura básica de un anticuerpo es de un monómero que tiene forma de Y, pero existen diferentes isotipos. Entonces, tenemos la inmunoglobulina G, que es una estructura de anticuerpo en forma de Y. La inmunoglobulina G es el anticuerpo que encontramos principalmente en sangre. Es un anticuerpo que cumple con varias de las funciones que hemos mencionado previamente, pero la función que mejor cumple la inmunoglobulina G es la de opsonización. Es un anticuerpo que se secreta en condiciones proinflamatorias y que favorece la respuesta, por ejemplo, frente a virus, frente a bacterias. La encontramos entonces principalmente en sangre. De IgG existen 4 subclases: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Es el único anticuerpo que atraviesa la placenta. Por eso permite que se pase cierta inmunidad de la madre al bebé a través de placenta, de tal manera que cuando el niño nace tiene algunas inmunoglobulinas G maternas que lo van a proteger durante sus primeros meses de vida. La inmunoglobulina A
es un dímero. Aunque aquí estamos viendo que nos la ponen como un monómero, realmente es un error de la gráfica porque la inmunoglobulina A son dos monómeros unidos entre sí formando un dímero. La inmunoglobulina A es el anticuerpo de las mucosas. Lo vamos a encontrar principalmente en las mucosas. Este es el anticuerpo que se encarga de eliminar microorganismos, por ejemplo, en sistema gastrointestinal, en sistema respiratorio, es el anticuerpo que se pasa a través de leche materna. La inmunoglobulina E es un monómero, es una Y, es un anticuerpo que es un poco más largo en su porción Fc, permite el reconocimiento de parásitos, favorece la función de las células granulocíticas porque se une a receptores que estas células expresan y también favorece la respuesta inmune a alergias. La inmunoglobulina M es un anticuerpo de respuesta inmune primaria, es un pentámero, significa que son 5 monómeros que se unen a través de una cadena de unión. La IgM es el anticuerpo que se secreta más tempranamente por los linfocitos B. Es el primer anticuerpo que se secreta. Por eso la IgM es un anticuerpo que se puede detectar en pacientes que están presentando activamente una infección. Cuando tenemos pacientes que sospechamos que sus síntomas son indicativos de alguna infección, podemos mandar una prueba de IgM y si nos da con niveles altos podemos confirmar que el individuo está infectado del microorganismo que estamos sospechando. Entonces decimos que tenemos 4 isotipos de anticuerpos que funcionan, que tienen función efectora y que vamos a encontrar más frecuentemente en un sitio u otro. Las células B, los linfocitos B, entonces después de madurar se van a ubicar en los órganos linfoides secundarios, en principalmente la zona central, en los centros germinales de estos órganos linfoides y entonces estas células van a estar allí esperando a que en algún momento llegue el antígeno para el cual las células son altamente específicas. Los linfocitos B tienen un receptor sobre su membrana que se le llama BCR. El BCR está conformado por una molécula de IgM de membrana. Es diferente a la IgM que se secreta porque hace un momento dijimos que la IgM que se secreta es un pentámero, la que hace parte del BCR es un monómero que está adherido a la membrana y otra inmunoglobulina que se llama la IgD. Entonces el BCR está conformado por IgM e IgD y permite el reconocimiento cruzado del antígeno, lo cual induce una vía de señalización que conlleva a la expresión de factores de transcripción que van a hacer que la célula cumpla con diferentes funciones. Entonces, cuando se da la primera fase de reconocimiento del BCR al antígeno para el cual es altamente específico, después de esta fase, entonces pasamos a la fase de activación, pero ese reconocimiento para que la célula pueda continuar con su función le da ciertas señales que tienen que ver con que la célula haga un cambio conformacional, se diferencia de una célula plasmática, que es una célula más alargada, tiene mayor superficie en el citoplasma, un retículo endoplasmático más grande para poder sintetizar anticuerpos. Esta célula entonces inicialmente va a secretar anticuerpos como la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M entonces es el primer anticuerpo que empieza a secretarse y una vez esta célula se ha diferenciado a una célula plasmática que secreta IgM, sale al tejido a empezar a secretar el anticuerpo para ejercer su función efectora. Pero esto ocurre frente a cualquier tipo de antígeno. Sin embargo, si el antígeno es un polisacárido o es un lípido, el proceso termina aquí y la célula solamente puede secretar inmunoglobulina M. Pero cuando el antígeno es una proteína, la célula puede hacer otras señalizaciones y otras funciones que tienen que ver con la interacción con los linfocitos T.
porque es importante definir desde ahora y tener en cuenta que el mejor antígeno, el antígeno más inmunogénico, es decir, aquel más potente en inducir respuesta inmune, son las proteínas, debido a que los linfocitos T únicamente reconocen proteínas. Eso quiere decir que los linfocitos T solo pueden activarse con proteínas, por lo tanto decimos que las proteínas son el mejor antígeno. Cuando el linfocito B reconoce una proteína, recibe señales que lo preparan para poder interactuar con el linfocito T. Esta célula necesita además procesar el antígeno e írselo a presentar a los linfocitos T. Y aquí entonces vamos a hablar acerca de la interacción entre el linfocito B y el linfocito T, secreción de anticuerpos y formación del folículo secundario. ¿Por qué necesita la célula B interactuar con el linfocito T? Necesita interactuar porque el linfocito TCD4 es el que le ayuda al linfocito B a secretar otros isotipos diferentes a la inmunoglobulina M. Es decir, aquellos que son más específicos de acuerdo a la naturaleza del antígeno que está estimulando la respuesta. Entonces, cuando mi linfocito B reconoce el antígeno de forma directa, él va a recibir a través de su BCR una vía de señalización que lo va a llevar a un proceso de activación, diferenciación a células plasmáticas. Algunos clones, recordemos que hay expansión clonal, salen al tejido y empiezan a secretar la IgM, que es un pentámero y es un anticuerpo de respuesta primaria. Pero otros clones se quedan allí, se salen del centro germinal hacia la zona de linfocitos T. Recordemos que estamos en el órgano linfoide secundario y la zona periférica al centro germinal se llama zona de linfocitos T. Entonces, cuando el linfocito B sale, le presenta nuevamente el antígeno al linfocito T y el linfocito T le secreta citoquinas, sobre todo el linfocito TCD4, para que el linfocito B haga el cambio de isotipo. Y el cambio de isotipo entonces le va a permitir al linfocito B secretar otro anticuerpo diferente a la IgM. Aquí en esta gráfica lo que estamos viendo es cuando después del reconocimiento la célula endocita el antígeno y se lo presenta también al linfocito T, para que el linfocito T le secrete citoquinas y pueda inducir el cambio de isotipo. Entonces, vamos a recapitular de nuevo. Si el antígeno es un polisacárido, el linfocito B lo reconoce, pasa a la fase de activación, se diferencia una célula plasmática, secreta IgM, sale al tejido y la IgM empieza a cumplir la función. Y allí para la respuesta. Pero si el antígeno es una proteína, lo que ocurre es el reconocimiento, después la diferenciación. Algunos clones se diferencian hacia células plasmáticas que salen al tejido para secretar IgM, porque recuerden, siempre hay que secretar en primera opción la IgM. Pero otros clones se quedan, salen a la zona de linfocitos T, le presentan el antígeno y el linfocito TCD4 le secreta citoquinas. Si el linfocito TCD4 secreta interferón gamma, entonces el linfocito B hace cambio de isotipo hacia inmunoglobulina G. Esto ocurre, por ejemplo, frente a microorganismos como virus y bacterias. Si el linfocito T le secreta citoquinas como factor de crecimiento transformante beta, APRIL o BAFF al linfocito B, este hace cambio de isotipo hacia inmunoglobulina A. Aquí podemos encontrar en la imagen la forma de la inmunoglobulina A siendo un dímero, dos monómeros unidos por una molécula de unión. Esto ocurre cuando el microorganismo es un microorganismo de mucosas. Pero cuando el linfocito T le secreta interleuquina 4, el linfocito B hace cambio de isotipo hacia inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E va a favorecer la respuesta frente a parásitos y alergenos. Entonces, al terminar este video, te debe quedar muy clara la definición del linfocito B, cuál es la importancia del proceso de maduración,
cómo se dan las fases de activación de esta célula, cuáles son las señales que conllevan a la activación, cuál es la estructura básica de un anticuerpo, cuáles son los 4 isotipos que tienen función efectora, de qué moléculas está compuesto el BCR y cómo se da este proceso de cambio de isotipo para que nuestro linfocito B pueda secretar el isotipo de acuerdo a la naturaleza del antígeno. Muchas gracias.